qué privilegio volver a estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, hermanos, en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Mi hermano Daniel estuvo predicando el domingo pasado acerca de una de las cosas que compartíamos el jueves, ¿no? Cómo es cuando un ministerio es íntegro, cómo se refleja en la vida de un líder, en este caso del apóstol, pero aplica también a la vida de los pastores y líderes de la iglesia, el ser íntegros en el ministerio. Y Pablo va a tener aún más agradecimientos en cuanto a la vida de los tesalonicenses. Pensaba en que hace muchos años, no hace mucho, pero hace bastantes años atrás, cuando recién, vamos a decirlo así, fui llamado a ser el pastor de la iglesia, en mis primeros años como pastor, predicaba muy duro, demasiado creo. No porque estuviera predicando fuera de la palabra de Dios, pero sí era demasiado palo, en el sentido, como decimos nosotros, ¿no? Muchas veces era demasiada exhortación y a veces faltaba ánimo o animar a la iglesia. Pablo está teniendo doy gracias a Dios porque me ha ayudado a crecer en estos años y me sigue ayudando a crecer, en exhortar a mis hermanos de la iglesia, pero también en animar a mis hermanos de la iglesia. Y Pablo está teniendo aquí, en esta carta de los tesalonicenses, justamente ese equilibrio. Exhortar a los hermanos cuando no están haciendo las cosas bien. Exhortar a los hermanos cuando los hermanos de la iglesia están desviando su mirada. Cuando la prioridad no es el Señor, cuando hay otras prioridades en nuestra vida. Pero también agradeciendo a los hermanos por su fidelidad y su servicio. Vamos a leer el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estar en los versículos 13 hasta el 20, que termina el capítulo 2. Versículos 13 hasta el 20. Dice, comenzando en versículo 13, yo voy a leer el 13, ustedes el 14, y así sucesivamente, y el 20 lo vamos a terminar leyendo juntos. Nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y voy a comenzar leyendo el versículo 13, que dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 14 ustedes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Todos juntos. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pueden tomar sus asientos. Es tremendo lo que Pablo está diciendo y lo que Dios está haciendo también, ¿no? Muchas veces
o mejor dicho, tenemos la tendencia a quejarnos todo el tiempo. En general, tenemos la tendencia a quejarnos de nuestras circunstancias. Siempre encontramos más razones para quejarnos de nuestras circunstancias que para agradecer a Dios. Hay veces que me encuentro con diferentes personas y de los 20, 30 minutos que estuvimos juntos, 29 fueron quejas. Por el aire, por el sol, por el político, por el... Queja. Pero somos no tan propensos a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado inmerecidamente, hermano. Estás vivo por la gracia de Dios. Tenés a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos por la gracia de Dios, porque Él, en su gracia, en su misericordia, quiere darte esto. Pero viniendo al texto, hermano, quiero que veamos algunas cosas que Pablo está recordando y animando a la iglesia de Tesalónica. Les dice, miren, hermanos, damos gracias a Dios porque nuestras palabras no las recibieron como si fueran nuestras palabras, porque no son nuestras palabras. Vienen de Dios. Pablo les dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra en el Nuevo Testamento es muy pocas veces usada en relación a nosotros, a los hijos de Dios. Generalmente se nos llama discípulos, no creyentes. Pero Pablo está queriendo hacer una distinción muy especial acá. Solo un creyente puede recibir la palabra de Dios y la palabra de Dios actuar todo el tiempo en su vida, porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. El inconverso, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, muchas veces escucha la palabra de Dios. Pero a menos que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y juicio, esa persona no va a cambiar, no va a haber transformación en su vida porque está sin Cristo. Pablo les dice, escucharon la palabra de Dios y la recibieron. ¿Cuántas veces, hermanos, como creyentes, escuchamos la palabra de Dios? Cada domingo, ¿no? O deberíamos escucharla cada domingo. Muchas veces la estamos escuchando, pero es como que... No, ese mensaje no es para mí. Hablaba con unos hermanos. Este viernes fue la ordenación de un muy querido joven al ministerio, Pastor Luciano Salazar, y compartíamos anécdotas del ministerio y de un joven que cuando nosotros con mi esposa servíamos en el ministerio de jóvenes, después de terminar el sermón, mi pastor viene y me dice, el pastor predicó ese mensaje en contra mía, me dice. No, le digo, el pastor no prepara un mensaje para predicar en contra de nadie. El pastor prepara el mensaje para exhortar y animar a la congregación, pero la congregación, cuando vos venís acá, ¿a qué venís? Y el pastor dijo que tenemos que venir todos los domingos. ¿Deseás venir el domingo a la reunión? ¿Estás deseando llegar lo antes posible? Porque a veces predica el pastor, a veces predican otros hermanos. Orás antes de venir diciendo, Señor, bendecime con tu palabra esta mañana, quiero ser edificado esta mañana. O se ha hecho un ritual el venir a la iglesia. Nos hemos transformado en religiosos. Vamos porque hay que. Porque es como otra cosa más que hacemos en nuestra vida.
cuando los tesalonicenses recibieron la palabra que oyeron de Pablo y sus compañeros, no la recibieron como la palabra de Pablo, sino como palabra que venía de Dios y sabían que era para ellos, para su vida. Cuando venimos a la iglesia, miren hermano, fue tremendo para mí este viernes que me prediquen la palabra. ¿Saben qué lindo que es estar sentado ahí y tener a alguien acá predicándote la palabra? Los pastores también necesitamos que nos prediquen la palabra. De tremenda edificación los mensajes en la ordenación del pastor Luciano. La palabra de Dios que actúa en los creyentes. Entonces, como les decía, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios cada uno? ¿Se acuerdan que predicó el hermano el domingo pasado? Nos pasa eso, ¿no? ¿Saben por qué cambiamos de tener 2 estudios bíblicos, uno los domingos y otro los jueves? Porque el domingo siguiente los hermanos no nos acordábamos de lo que había predicado el hermano el domingo pasado. Y el jueves siguiente ni siquiera nos acordábamos de lo que habíamos visto el jueves anterior. ¿Cuánto tiempo estamos pasando buscando llenarnos de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo nuestra meta, nuestra oración cada mañana es, Señor, quiero servirte? Servir al Señor no es venir y pararse o hacer algo en la iglesia, poner un poco de reboque, poner los himnos, dirigir los himnos, dar los anuncios. Eso no es servir al Señor, solamente. Somos misioneros, hermanos. Cada uno de nosotros somos misioneros. Nuestros misioneros no son nada más que los que apoyamos financieramente. Cada uno de nosotros somos un misionero. Mateo 28 dice que cada uno de ustedes y yo somos misioneros. Cada vez que salimos del salón de reunión, salimos al campo misionero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste la palabra de Dios a alguien con la intención de que esa persona se convierta? ¿Por quién estás orando para que sea salvo? ¿A quién fue el último que le dijiste, vení el domingo, que en mi iglesia se predica la palabra de Dios? No, que lo haga alguien más. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano. De cada uno de nosotros. Muchas veces oramos, yo escucho las oraciones, Señor, que la iglesia crezca. Señor, que la iglesia crezca. Amén. ¿Por qué somos siempre los mismos? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no hay personas nuevas en la iglesia? ¿Por qué no estamos haciendo el trabajo que Dios nos encomendó? Y este trabajo empieza con la oración y con la predicación de la palabra. Pablo dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, ¿está actuando la palabra de Dios en nuestras vidas o es como otro curso más que tomamos? Lo que escuchamos que Dios nos dice hace que nosotros nos contristemos si estamos haciendo lo contrario o entró y salió, hermano. Versículos 14 al 16 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven.
Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Estamos cada vez en una sociedad en la que el cristiano verdadero va a ser más perseguido. El cristiano que se identifique con Cristo y que defienda sus valores como creyente y que refleje a Cristo va a ser más perseguido. Va a tener oposición, se va a burlar la gente de vos. Vas a ser atacado. O puede ser inclusivo, como se usa ahora, ser inclusivo. Es decir, está todo bien, si a vos no importa, no pasa nada. O mejor no le voy a decir lo que la Biblia dice, para que no se ofenda. El mundo, las personas necesitan ser confrontadas con su pecado. El medio evangelio, hermanos, de que Dios es amor y que Dios quiere salvar a todo el mundo, es falso. Si las personas no entienden su condenación, ¿qué sentido tendría ser salvado? ¿Salvado de qué? Queremos predicar la verdad y cuando prediquemos la verdad, vamos a tener oposición, vamos a tener lucha, vamos a tener problemas, pero eso no tiene que ser algo que nos desanime, tiene que ser algo que nos anime. Pablo les decía a los tesalonicenses, ustedes fueron imitadores de nosotros y de las iglesias de Judea. ¿Por qué? ¿Cómo empezó a correr el evangelio en el primer siglo? ¿Por qué se empezó a dispersar el evangelio? ¿Por qué el evangelio empezó a correr por toda Asia Menor? Más allá de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Porque hubo persecución en Jerusalén. La iglesia creció, empezaron a crecer los discípulos. Lea Hechos, lea el libro de los Hechos y va a encontrar que como la iglesia estaba cómoda, Dios tuvo que hacer algo. Apretar las clavijas un poquito para que hagan lo que Dios les había mandado. ¿Dónde está Dios ahora que nos persiguen? Dios estaba permitiendo la persecución para que ellos hicieran lo que Dios les había mandado hacer. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Empezá por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo. Nadie dice que te vayas 10.000 kilómetros a predicar el evangelio. Empezá por tus vecinos, tu familia, tus amigos. Pablo decía en este mismo texto que no tuvo necesidad de hablar, lo predicó el hermano Lucas, eso, ¿no? Creo. No tenía necesidad de hablar porque ya los tesalonicenses habían repartido suficiente el mensaje de la palabra de Dios, donde él iba a decir, no, ya está. Escuchamos el mensaje. Podríamos decir como iglesia que eso es así. Que nosotros nos hemos involucrado hasta el punto de repartir el evangelio, que estamos recibiendo persecución. ¿Estamos dispuestos a padecer esa persecución? Muchas veces sale de acá para afuera eso, ¿no? Pero está ese temor. Mejor no digo nada. No quiere decir que tenemos que andar peleando con todo el mundo por nuestra fe, pero sí confesar a nuestro Salvador, a nuestro Señor. ¿Con qué mensaje? El que Pablo está dando acá. La gente mató a Jesucristo. Su pueblo lo mató.
Está bien. Él había dispuesto en su poder que ellos pudieran matar al hombre. Porque Él estaba entregando su vida por cada uno de nosotros, inclusive por ellos. Inclusive por ellos. Dice Pablo que estas personas no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Agradar a Dios, hermanos, es andar como Dios quiere que andemos. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Buscar cada día hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces, ¿cómo puedo orar por vos? Por sabiduría. ¿Cuánto leíste la Biblia esta semana? No la leí. ¿Cómo va a tener sabiduría si no lees la palabra de Dios? La sabiduría que necesitas para tu vida, que necesito para mi vida, viene de Dios y de nadie más. Si no pasas tiempo con el Señor, dándole la prioridad al Señor, nunca vas a hacer la voluntad de Dios. Por más que el pastor te la grite cada domingo. Por más que el pastor te diga que el propósito de Dios para tu vida es que lo glorifiques. Predicando el Evangelio, edificando a tus hermanos de la iglesia y siendo un líder de la congregación. Por lo que el pastor te lo repita, te va a entrar y te va a salir. Satanás no quiere que el Evangelio sea predicado. Satanás quiere que nosotros nos quedemos cómodos. No prediquemos, se va a llenar. ¿Dónde nos vamos a reunir? Si tenemos 60, 70 personas, ¿dónde la vamos a meter, pastor? Aquí con 20, 15, 18 está bien. Aparte con las enfermedades estas nuevas, a lo mejor la gente se... No, mejor que seamos poquitos. Dios no quiere eso. A toda criatura nos manda Dios a predicar el Evangelio. A toda criatura. Inclusive a aquellos que decimos, no, olvídate. A ese también. A esa también. Satanás se opone y usa sus instrumentos para oponerse a la predicación del Evangelio. Hombres y mujeres impíos que se oponen a la predicación del Evangelio. Y saben, muchas veces nosotros somos cómplices. ¿Cómo que somos cómplices, pastor? Sí, porque nos callamos la boca. Cuando no testificamos. Cuando no le contamos a otro de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando nuestra vida no refleja a Cristo. Porque muchas veces tenemos un mensaje muy bíblico, pero mi vida dice otra cosa. Las dos cosas van juntas. El mensaje verbal, pero mi testimonio de vida, que busco agradar a Dios, es igual o trato de ser igual cada día que mi Salvador. Mi Señor, trato de andar igual que Él anduvo. Porque si solamente hablamos, pero nuestra vida refleja a un impío y no a Cristo, la gente no nos va a creer. Y si vivimos moralmente como Cristo, pero no sale una palabra de nuestra boca, hay mucha gente que vive mucho mejor a nivel moral que muchos cristianos. Hay personas que son mucho más decentes que muchos cristianos, muchos creyentes. No se trata de moralidad, no se trata solamente de moralidad, se trata de Cristo más andar como Cristo. Nosotros no tenemos que ser parte, hermanos, de la obra de Satanás, tenemos que ser parte de la obra de Dios, tenemos que vivir
para honrar y agradar a Dios, tenemos que vivir para que el Evangelio corra. Eso, y solamente por eso Dios me dejó acá. Él no me necesita para salvar a nadie, pero Él quiere que yo lo haga. Pablo dijo a los corintios que si lo predico al Evangelio de buena gana, no tengo ningún mérito. Pero si no, me ha sido impuesta necesidad. Y dice, y ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. ¿Sabía esto usted? No tenía idea. ¿Por qué? Si está en la Biblia. Te animo. Hermanos, hermanas, necesitamos pasar más tiempo con nuestro Salvador, escuchándolo a través de todas las Escrituras. Hablaba con mis hermanos Bernardis el otro día en su casa de cómo Dios ha venido hablando a nuestra iglesia a través de las diferentes cartas del apóstol Pablo y cómo cada momento en el que se estuvo predicando algo, Dios habló a través de su palabra. Y a través de sus siervos. Hermanos, este pasaje al final me toca muy de cerca a mí. A mí me toca muy de cerca. Pablo dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, hermanos, cada cierto periodo de tiempo, ustedes no ven a su pastor. Y aunque no lo ven, su pastor siempre está pensando en ustedes, está orando por ustedes. Periódicamente les envío un mensaje, ¿cómo puedo orar por vos? Estoy orando por vos, a los hombres. A veces me responden, no es que me tienen que responder sí o sí, pero estoy orando por ustedes. Estoy orando por la iglesia, estoy orando por el crecimiento de esta iglesia, estoy orando porque de esta iglesia se levanten los pastores, los misioneros, los siervos de Dios en los próximos años. Los que tienen hoy 14 y 15 años, en 10 años van a tener la edad de mi futuro yerno y de mi hija. Perdonen eso. Los que tienen 10 años, en 15 años van a tener esa edad. Y van a ser nuestros líderes. 15 años pasan así, hermanos. Y no sabemos si el Señor va a venir antes. Amén si viene antes. Pero que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Pablo dice, separados de vosotros un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Qué tremendo lo que Dios permitió. Muchas veces, y ahí voy con el tema de la queja, nos quejamos de nuestras circunstancias. ¿Saben? Pablo no se quejó de sus circunstancias. Pablo dijo, Satanás nos estorbó. Dios permitió que Satanás estorbara a Pablo para no ir. ¿Y saben qué hizo eso? ¿Qué produjo que Satanás estorbara a Pablo? ¿Alguien me podría decir? ¿Se anima? Primera de Tesalonicenses produjo. Pablo no podía ir, no podía verlos, ¿y qué hizo? Escribió la carta. Cada carta del apóstol Pablo era porque Satanás estaba obrando de manera que él no podía ir a un lado o a otro. Filipenses, Pablo le dice a los filipenses en la carta, yo no puedo ir, pero envío a Timoteo. Pero nos quejamos de nuestras circunstancias en vez de decir, Señor, ¿qué estás queriendo hacer con esto?
queriendo hacer en mi vida? Muchas veces lo que Dios está queriendo hacer es llamarnos la atención para que lo busquemos a Él y confiemos en Él más allá de nuestras circunstancias. Y otras veces es abrir una otra puerta. Nosotros pensamos que la única puerta que hay es esta. La única opción, no hay otra opción. Pero Dios bloquea esa puerta, permite que Satanás bloquee esa puerta para que nos... también se puede hacer esto. Y esto otro. Damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios después de haber leído esto que Satanás lo estorbó a Pablo. Y además doy gracias a Dios que Pablo tenía tan íntima relación con Dios, que dijo, yo no puedo ir, no hay ningún problema. Hermano, vos que sos mi colaborador, andá vos. ¿Alguien leyó la carta de 1 de Tesalonicenses? ¿La leyeron hasta el final? Si no, les animo a leerla. Separado de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Hermano, su pastor, aunque a veces no está acá, su corazón está con ustedes. Y estoy orando por ustedes. Orando para que el Señor obre en ustedes para su gloria y a través de ustedes para su gloria, más allá de que ustedes lo vean o no lo vean a su pastor. Porque es cierto que tienen que seguir al pastor, pero también es cierto que tienen que hacer la voluntad de Dios, más allá de que el pastor esté mal. Porque no servimos al pastor. Servimos a Dios. Sí, trabajamos, somos colaboradores, pero servimos a Dios. Porque dice Pablo, y termina versículos 19 y 20. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, ustedes son lo que yo tengo para gloriarme delante del Señor. Mi servicio a ustedes como pastor y lo que yo pueda influenciar la vida de cada uno de ustedes va a ser mi corona delante del Señor. A su gloria. Pero solamente va a ser sus vidas. El pastor Steph predicaba un mensaje el viernes de cómo ayudar al pastor, ¿no? Cómo bendecir al pastor. Y muchas veces pensamos en que la única forma de bendecir al pastor es acá. Ya puse plata. ¿Qué más quieres, hombre, de mi vida? Yo voy a invitar a predicar, porque queda feo que yo lo esté hablando este mensaje, pero estuvo muy bueno el mensaje. Realmente me hizo acordar de mi pastor. Me hizo acordar de mi pastor. Y como muchas veces no fui de bendición para mi pastor, porque no estaba pensando en él. No estaba pensando en hacerle las cosas más fáciles, sino muchas veces estaba pensando cómo se las iba a hacer más difíciles. Saben que su pastor, o el que el Señor les dé en los próximos años, yo no voy a vivir para siempre, hermano. Voy a vivir 350, ya se los dije el otro día, pero no se rían. Ojo, que después vivo hasta los 150, ojo, guarda, si se muere más. Ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. Ustedes son lo que yo voy a poder decir al Señor. Mira, todo el trabajo, las horas de desvelo, las horas de estudio, de predicar tu palabra, produjo.
que yo sea famoso. Yo sé que soy famoso, ahora aparezco en las redes, todo eso. Pero esa no es mi gloria. Y no quiero que sea mi gloria. Gloriarme en Él. Gozarme en Él. De ver el crecimiento de ustedes. Ver el crecimiento de ustedes. Lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes, hermanos. Los amo en el Señor y oro por ustedes. Que Dios les siga usando para que en los próximos años esta iglesia crezca. Al punto de ser una iglesia que siempre, cada día, está glorificando a Jesucristo. Y que en los próximos años podamos ser una iglesia que no solo está creciendo y no tenemos más lugar en el salón de reuniones, sino que además es una iglesia que está comenzando nuevas iglesias. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el tremendo gozo de compartir tu palabra con mis hermanos aquí en la iglesia en Uquillo. Te pido que bendigas sus vidas, que obres en sus corazones por medio de tu palabra, Padre, y que también me ayudes, me des estas fuerzas para animarles, Señor, para exhortarles a ser instrumentos útiles en tus manos, querido Dios. Te doy gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.